Primero, antes de empezar con la identidad, la Feña me pidió como aclarar algunas dudas del enunciado de la tarea. Así que voy a compartir la tarea. Ya. ¿Se ve el problema 3? Sí. ¿Alguien me confirma? Sí, gracias. Ya. La Feña hizo un cambio en la ecuación de la energía interna, y ya no es con respecto al tiempo, sino con respecto a la temperatura, porque si no, no tendría sentido el problema en sí. Entonces, la ecuación que está en negro en la pregunta B es igual a C de T, no, o sea, C de T siendo T la temperatura y no el tiempo. Y lo otro es que ese C de esa ecuación es distinta al C que está en la ecuación que está indicada en la pregunta A, para que no se confundan. Así que no pueden decir que el DC de T igual a 0, porque en verdad este C es distinto al otro que está expreso en la B. En la B ese C corresponde al coeficiente de calor específico. ¿Se entendió? Para que no haya duda cuando resuelvan la tarea. ¿Sí? ¿No? Ya, Juan Pablo, ¿tiene una duda? Yo tenía una duda, no sé si puedo responder otra pregunta de la tarea. Prefiero resolverla yo antes primero, y si sobra tiempo ahí puedo resolver dudas de la noción. Ya, vale. Dale. Ya, entonces pasamos a la ayudantía. Ya, esta ayudantía corresponde a conservación de energía y momentum, y tiene los siguientes problemas. El problema 1 dice: A, para la situación de la figura 1, determine la diferencia de cotas delta z que debe existir entre las secciones 0 y 3. Asuma ancho unitario y en la dirección perpendicular al plano de la página. Distribución uniforme de las velocidades en esta dirección, y hago cualquier otro supuesto que crea necesario, dentro de lo razonable. Y entonces, para la A, ¿qué ecuación creen ustedes que permite como resolver este tipo de problema? Ya, acá se resuelve con conservación de energía, porque se asume que en río se conserva la energía en toda esa línea de corriente. Por lo tanto, en los puntos 0 y 3 se va a conservar la energía. Entonces tenemos A, conservación de energía, y por conservación de energía tenemos que por Bernoulli se va a conservar en los puntos 0 y 1, y 0 y 3. Entonces, presión partido en gamma, más altura, más velocidad al cuadrado partido en 2g en el punto 0, va a ser igual a presión en el punto 3, partido en gamma, más z3, más velocidad 3 al cuadrado partido en 2g. Ya. Para seguir, ustedes tienen que definir como cuál es su punto de referencia en cada punto que ustedes establecieron. Entonces, en la figura, ustedes pueden decir, mi punto de referencia va a ser el fondo del canal, o el punto como más alto que está por sobre del flujo. Si ustedes toman como punto de referencia el punto más bajo que corresponde al canal, ustedes tienen que la presión siempre va a ser gamma por altura. Por lo tanto, P0 partido en gamma va a ser H0. La altura delta Z, o sea, Z0 va a ser la diferencia de altura entre 3 y 0, delta ZF, y la velocidad va a ser U0, porque en la figura ahí dice que en ese punto esa es la velocidad del flujo. Entonces, U0 al cuadrado partido en 2G.
esto es igual a lo mismo en el punto 3. Ustedes ponen como sistema de referencia el punto más bajo del canal o el punto más alto del flujo. Da lo mismo cual sea, mientras sean consistentes, y va a dar el mismo resultado. Si ponen como punto de referencia el fondo del canal, la presión va a ser también la altura que tiene el flujo, por lo tanto va a ser H3, Z3 va a ser 0 porque no hay nada por debajo del canal, y la velocidad va a ser 4U0 porque esa es la velocidad que pasa en ese punto. Entonces sería 4U0 al cuadrado partiendo G. Si desarrollamos nos da H0 más delta ZF más U0 al cuadrado partiendo G igual a H3 más 16 U0 al cuadrado partiendo G. Ya, acá tienen, como podrán ver, dos incógnitas, porque ustedes no conocen cuál es la altura que toma el flujo en el punto 3. Entonces, ¿qué otra ecuación sabemos que se cumple en este tipo de problemas? Acá también se cumple la continuidad, por lo tanto, sabemos que el caudal va a ser igual en todo el recorrido. Caudal constante. Por lo tanto, en el punto 0 va a ser igual al caudal del punto 3. Sabiendo que el caudal se escribe como velocidad por área, U0 va a ser U0 por el área en 0, y esto va a ser igual a velocidad en 3, 4U0, por área en 3. Y el área, como sabemos que es tiene ancho unitario, se puede asumir que es como un canal rectangular. Por lo tanto, en el punto 0 y 3 tienen como esta forma. Un segundo. Vale. Ya. Teniendo este área, tenemos que en el punto 0 el área va a ser H0 por 1, y en el punto 3 va a ser H3 por 1. Despejando H3, les da que corresponde a un cuarto de H0. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación de Bernoulli que nosotros definimos arriba, nos da H0 más delta Z más U0 al cuadrado partiendo G es igual a H0 cuartos más 16 U0 al cuadrado partiendo G. Por lo tanto, despejando la diferencia cota, delta Z, va a ser igual a menos 3 H0 cuartos más 15 U0 al cuadrado partiendo G. Y esa es la respuesta. ¿Alguna duda con el procedimiento? Igual era simple. Yo me perdí un poco cómo definiste el punto de referencia, el delta Z Ya. y el H0. En H0, ustedes pueden definir como punto de referencia este punto para empezar a medir como cuál es la presión o cuál es la altura que toma el flujo, o este punto. ¿Ya? Si toman el punto de más arriba, ahí ustedes dicen, ya, mi flujo está en contacto con la presión atmosférica. Entonces mi presión va a ser igual a 0, ¿verdad? La altura que tengo en ese punto va a ser delta Z más H0, y la velocidad va a ser U0. Si toman como referencia, por otro lado, que el canal, que el punto va a ser el fondo del canal, le va a dar que la presión va a ser H0, porque la presión siempre se define como gamma por la altura del flujo,
Z va a ser delta Z, porque es, es la altura que tiene la altura que tiene su punto de referencia del punto medio, y la velocidad va a ser U0. Si se fijan, al final va a ser lo mismo, porque si suman la presión partida en gamma más Z, en los dos casos va a dar el mismo resultado de delta Z más H0. Ya. Ya. Ahora con la B, que dice: plantea las ecuaciones que permiten encontrar la velocidad del escurrimiento en la sección A, ubicada en la mitad del tramo 1,2, asumiendo que esta velocidad es UA, encuentra la expresión para la presión en A. Ya, para resolver este problema, en verdad usted necesita aplicar ecuación de Euler, que ustedes no lo han visto todavía en las clases. Por lo tanto, la mitad del procedimiento va a quedar propuesto para que ustedes lo hagan después, cuando ustedes pasen la materia. Igual se va a subir la pauta para que ustedes la revisen después cuando quieran como corroborar si que ustedes aplicaron bien esa ecuación de Euler. Pero eso. Así que voy a resolver como el inicio del problema para que ustedes sepan cómo plantearlo, y ahí después pueden resolverlo con Euler. Ya, entonces, en B, tenemos que encontrar cuál es la velocidad y la presión en ese punto. Y dado que también se cumple que pasa por la misma línea corriente, también se va a conservar la energía. Por lo tanto, en el punto A va a tener la misma energía que en el punto 3 o en el punto 0, que va a ser lo mismo. Entonces, si yo hago conservación de energía entre los puntos A y 3, me da presión en A, partido en gamma, más altura en A, más velocidad A al cuadrado partido en 2G, va a ser igual a presión 3 partido en gamma, más altura en 3, más la velocidad 3 al cuadrado partido en 2G. Del problema anterior ya sabemos cuáles son los valores de la presión, en la altura, la velocidad en el punto 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a H0 cuarto más 16 U0 al cuadrado partido en 2G. ¿Verdad? Y tenemos como incógnita entonces la presión, partido en gamma, la altura y la velocidad. Para la altura, ustedes pueden aplicar ¿cómo es cierto? Propiedades trigonométricas para encontrar cuál es como su valor en relación a los valores entregados. Entonces, si yo tomo esta figura, tenemos la siguiente expresión. Ya, en el punto A sabemos que está entre medio del punto 1 a 2, ¿verdad? Por lo tanto, si trazamos una línea que pasa desde el centro del círculo al punto A, ahí, el ángulo formado va a corresponder al alfa 0 medio, porque esto corresponde a la bisectriz, ¿verdad? Y dado que este es un radio de curvatura, todos estos valores tienen valor, todas estas líneas tienen valor de radio R. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un triángulo este es R, todo esto es R, esto es ZA, y esto es una variable C, por ejemplo, 90 grados, y este es alfa 0 medio. Entonces, sabemos que ZA más C va a ser igual a R. Y dado que tenemos el triángulo rectángulo, también podemos conocer cuál es el valor de C. Haciendo propiedades trigonométricas nos da que C va a ser igual a el radio por coseno de alfa medio. Por lo tanto,
ZA va a ser igual a R por 1 menos coseno de alfa 0 medio. ¿Verdad? Entonces, reemplazando el valor de Z en la ecuación de energía, nos da presión A partido en gamma más R 1 menos coseno de alfa 0 medio más UA al cuadrado partido en 2G va a ser igual a H0 cuarto más 16 U0 al cuadrado partido en 2G. Y hasta acá se puede resolver el problema porque después para encontrar la presión necesitan resolverlo con Euler, que ustedes no lo han visto todavía. Así que lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna duda cómo encontré el valor de altura ZA? ¿No? Una duda, ¿sí? Dale. ¿El R de la hipotenusa llegaría hasta abajo? O sea, abarcaría el ZA o solo hasta el C. Que Llega como por hasta, ejemplo, claro, en la figura, este punto corresponde al punto A. ¿Cachai? Entonces, en verdad llega hasta ese punto. Y si trazo una línea paralela al fondo, al final se forma ese triángulo que corresponde al triángulo que dibujé en la figura derecha. ¿Se entiende ahora cuál es el valor de Z a partir de eso? ya, perfecto, gracias. Ya. Pasamos con el problema 2. Un chorro de agua que sale de una manguera de diámetro 0,1 metros a una distancia de 4 metros por segundo impacta una placa inclinada en 45, como se muestra en la figura 2. La componente tangencial a la placa de la resultante del chorro es igual a 0. Determine la velocidad de los chorros en los puntos 2 y 3. Escriba todas las suposiciones y considere que la ecuación de Bernoulli puede utilizarse a lo largo de la línea de corriente. Entonces, para la A, primero escribamos los supuestos. Ya, ¿qué supuestos serían válidos en este tipo de problema? ¿A alguien se le ocurre? Ya, por ejemplo, un supuesto de presión. ¿Qué presión sería como correcto asumir en este tipo de problema? Ya. La presión se puede asumir presión atmosférica porque estamos asumiendo que el chorro de agua está en contacto con el aire. Por lo tanto, el chorro de agua va a tener esa presión y en términos de este curso lo vamos a asumir que es igual a 0. Segundo supuesto. El segundo supuesto es, que también es válido, dado el problema, podemos asumir que las elevaciones son iguales, porque según el enunciado se puede tener como este tipo de manguera, que tiene este chorro, ahí, y que choca con la pared de acá, que está en un ángulo de 45 grados, y se divide en ese sentido. Por lo tanto, las elevaciones en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, va a ser igual, va a ser 0. ¿Se entendió ese supuesto de que las elevaciones son iguales? Este es como vista como desde arriba de cómo el compartimento del chorro, y acá abajo es como se ve como en forma frontal.
Ya. Y el tercero, que no es un supuesto, como dice Benjamin Straub, en verdad es comportamiento de continuidad. El caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2 más caudal en 3, porque esto es por continuidad, que el caudal de entrada va a ser siempre igual al caudal de salida. Entonces, resolviendo Bernoulli con los supuestos que nosotros establecimos, el 1 y 2, tenemos que en el punto 1, conservación de energía, en el punto 1, la presión 1 partido en gamma más Z1 más U1 al cuadrado partido en 2G va a ser igual a presión 2 partido en gamma más Z2 más U2 al cuadrado partido en 2G. De los supuestos, estos son presión atmosférica. Estas elevaciones son iguales, por lo tanto, U1 al cuadrado partido en 2G va a ser igual a U2 al cuadrado partido en 2G. Por lo tanto, U1 va a ser igual a más menos U2. O más menos 1 va a ser igual a U2. Por lo tanto, si U1 del enunciado nos da que es 4 metros por segundo, según el sentido del flujo, la velocidad va a ser más menos 4 metros por segundo. Si hacemos conservación de energía ahora con 1 y 3, hacemos lo mismo. Presión 1 partido en gamma más Z1 más U1 al cuadrado partido en 2G es igual a presión 3 partido en gamma más Z3 más U3 al cuadrado partido en 2G. Los mismos supuestos, que las presiones son atmosféricas, las elevaciones son iguales, por lo tanto tenemos lo mismo, 1 al cuadrado partido en 2G es U3 al cuadrado partido en 2G, por lo tanto U1 es igual a más menos U3, o más menos U1 es igual a U3, entonces U3 va a ser igual también más menos 4 metros por segundo. Y eso al final va a ser el sentido contrario a la velocidad en 2 porque por cómo está planteado el problema. Entonces, si la velocidad en 2 es 4 metros por segundo, la velocidad en 3 va a ser menos 4 metros por segundo. ¿Se entendió cómo determinar la velocidad? Yo la verdad, como que ahí no, el flujo no sería igual, po. O sea, el caudal. O sea, no sé cuál es el área Claro, no del se sabe cuál caudal. es el área de los chorros 2 y 3. No se está diciendo que es constante esa área que se forman cuando chocan con la planta. O sea, no, no son iguales. Pero en una tubería, ahí tienen como restricción que las áreas son iguales. Entonces ahí sí tienen como condición que los caudales son iguales, pero las velocidades son distintas, dado que Q2 más Q3 tienen que ser igual a Q1. Ya, Joaquín Meruane levantó la mano. Pero lo que está diciendo Ignacio es que los caudales, o sea, lo que tú dices es que los caudales deberían ser lo mismo, pero en Estoy este diciendo que caso, la ¿cómo suma de los sabemos? caudales son iguales, Sí, sí. ¿verdad? Los caudales son en sí lo mismo, pero la velocidad, como, o sea, este caudal, Sí, no sé si entiendo eso, pero al final me pregunté a qué afectaba en este caso el ángulo que hay. el ángulo claro, esto es para determinar cuáles son los caudales que se forman. Ya, Eso es para la pregunta B. Calcular ok. los caudales. Con eso, a partir del ángulo, se puede determinar según la condición del problema, sabiendo que las velocidades son iguales. Ya. Para la B,
Primero vamos a determinar cuál es el valor del caudal inicial, sabiendo que el caudal corresponde a velocidad por área. Por lo tanto, si tenemos que velocidad es 4 metros por segundo y el área es, asumimos que es un chorro de agua, entonces circular el área transversal va a ser pi r al cuadrado, y siendo que el diámetro es 0,1 metro, el radio va a ser 0,05. Al resolver esto, les va a dar al tiro 0, creo que era 31,4. Sí. Caudal 1 va a ser 0,0314 metros cúbicos por segundo. Ya. Para 2 y 3 se tiene que resolver a partir de, ¿cómo se llama esto? Teorema de transporte Reynolds. Por cantidad de movimiento, sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a integral de la velocidad por ρ con respecto al volumen de control, más la integral de velocidad por ρ por velocidad producto punto con la normal por ds en la superficie de control. Y dado que estamos asumiendo que es régimen permanente, esta expresión va a ser 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la segunda expresión, y si la desarrollamos, nos va a dar velocidad 1 por ρ por velocidad 1 producto punto con la normal por el área 1. Y esto se puede hacer puesto que las velocidades no dependen del área, entonces se pueden asumir constantes y salen fuera de la integral. Más lo mismo con la velocidad 2. Área 2 más velocidad 3 por ρ, velocidad 3 por normal, área 3. Ya. Podemos dejar fuera la densidad, fuera del paréntesis. Y si multiplicamos V1 por área 1, o sea, la velocidad por las áreas correspondientes, va a dar el caudal correspondiente de cada punto. Por lo tanto, si multiplico V1 por A1 va a dar Q1, V2 por A2 va a dar Q2, V3 por A3 va a dar Q3. Q1 más Q2 más Q3. Ya, y ahora, si multiplico la velocidad por la normal, tenemos que verlo según cómo está compuesto el problema. En el caso 1, tenemos que el flujo va en este sentido, pero la normal va en el sentido contrario. Por lo tanto, el sentido que tiene va a ser menos V1. Q2, por otro lado, va a ser en el mismo sentido que la normal. Por lo tanto, también es positivo. Y V3, a lo igual que V2, también tiene el mismo sentido que la normal. Por lo tanto, también es positivo. Ya, ahora, lo que tenemos que hacer es ver cómo cambio V1 para que esté como en el mismo sistema de referencia que V2 y V3, dado que está en un ángulo distinto por cómo choca en la placa. Entonces, acá, para pasar de la velocidad 1 en dirección a la velocidad, en la misma dirección que V2 y V3, tengo que multiplicar por coseno de 45. Por lo tanto, en la ecuación de cantidad de movimiento, la sumatoria de fuerza va a ser igual a menos Q1 por V1, Q1 por V1 por coseno 45,
Q2 y B2, o sea, B2 y B3 ya están en el mismo sistema de referencia, por lo tanto no se tienen que multiplicar por los ángulos. Y tenemos que ver cuáles eran sus... no, mejor lo dejamos preso así. Q2 por B2 más Q3 por B3. Ahora, del problema también sabemos cuáles son las velocidades y el caudal 1. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a menos 0,0314 por 4 por coseno de 45 más 4 por Q2 menos 4 por Q3. ¿Por qué menos 4 por Q3? Porque la velocidad 3 tiene un sentido contrario a la velocidad 2, por eso se pone negativo. ¿Ya? Ahora, de la supuesto 3, sabemos que por continuidad la suma de caudales va a ser igual a caudal 1. Por lo tanto, si dejamos expresado Q2 en función de Q3, le va a dar sumatoria de fuerzas igual a menos 0,0314 por 4 por coseno de 45 más 4 por Q1 menos Q3 menos 4 por Q3. Thais, levantaste la mano. Creo que te faltó multiplicar por la densidad. Sí. Acá. Gracias. Ya. Ahora, dado el enunciado del problema, también no existen como fuerza externa interactuando. Se está diciendo que la componente exponencial de la placa es la resultante del chorro igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, 0 va a ser igual a la densidad por menos 0,0314 por 4 por coseno 45 más 4 por 4,1 menos 8 Q3. Y si despejamos valor de Q3, a partir de esto, les va a dar que es 0,0046 metros cúbicos por segundo. Y dado que Q2 más Q3 es igual a Q1, si restamos Q1 menos Q3, les va a dar el valor de Q2, que corresponde a anteriores días. .0268 metros cúbicos por segundo. Ya. Y con eso terminan el problema. ¿Alguna duda? A mí no me quedó claro cómo viste los signos cuando multiplicamos por la normal, porque el menos 1 era, o sea, porque el 1 era negativo y el 2 y 3 era positivo. Ya. En esta figura se tiene que el chorro en 1 va en ese sentido, ¿verdad? Pero la sección transversal de ese chorro va en sentido contrario. Esa es la normal. Por eso, cuando se multiplica B1 por la normal de ese chorro, va en signo negativo. Menos B1. En cambio, en B2, tenemos este chorro, que va en este sentido de la velocidad, y la normal también va en el mismo sentido. Por lo tanto, si multiplican B2 por la normal, va a ser B2 positivo, y lo mismo con B3. La normal va al mismo sentido que la velocidad. Por lo tanto, si multiplicamos, hacer un producto punto de la velocidad con la normal, va a ser positivo, B3. ¿Se entendió ahora o...? Sí, Sí, quedó claro. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. ¿Estáis? Sobre eso mismo, como que después no entendí por qué queda negativo el Q3. El B3 queda negativo porque si te fijáis de la figura, la velocidad 3 va en sentido contrario a la velocidad 2.
Y del problema A, no, del problema, sí, del problema A nos dio que la velocidad 3 puede ser más o menos 4 metros por segundo, pero eso dependía del sentido, ¿verdad? Entonces, si la velocidad 2 es sentido positivo, necesariamente la velocidad 3 va a ser el sentido negativo. Ah, ya. Gracias. De nada. Juan Pablo. Y una duda que me perdí en el sistema de referencia cuando multipliqué esto por coseno 45. Ya. Acá tenemos que el flujo 1 va en ese sentido, ¿verdad? Pero el flujo 2 y el flujo 3 van en ese sentido. Si tomamos como eje de referencia el sistema 2 y 3, el flujo 1 no está en el mismo sistema, no está en el mismo eje. Por lo tanto, tenemos que encontrar por cuánto tenemos que rotar ese flujo para que esté en la misma referencia. Y dado que este es 45 grados, esto también es 45 grados, si multiplicamos, nos da que coseno de 45 va a ser igual a flujo 1, no, va a ser el x partido en flujo 1, por lo tanto, flujo 1 va a ser por coseno 45, es igual a x, que corresponde al mismo eje de referencia. Sí, pero ¿y por qué no consideráis el otro? Porque ahí como que estáis separando la componente del vector. Como que estáis dejando de lado el otro. Los otros ya están en mi sistema de referencia. Yo no los toco porque yo tomé como sistema de referencia ese ángulo de inclinación. Ya, ok. Ya. ¿Otra duda o pues sigo con el problema 3? Ya, sigo entonces. Problema 3. Un chorro de agua con velocidad v igual a 15 metros por segundo impacta tangencialmente sobre la superficie de un aspa cuya sección transversal tiene la forma de un arco circular con un ángulo subtendido de 120 grados, tal como se muestra en la figura 3. Considere que el ancho del aspa en la dirección perpendicular a la hoja es 1. Ya. A. Especifique el volumen de control y señale las suposiciones que usaría para el análisis. En particular, especifica las suposiciones en términos de las características del chorro y de su interacción con el aspa. Ya, ¿cuál sería el volumen de control? Que nos interesa como analizar para resolver este problema. Volumen como del aspa. Volumen de control correspondría todo esto. Puesto que nos interesa cómo llega el flujo al aspa y cómo sale al recorrer por esa curvatura. Y los supuestos que necesitamos para resolver el problema son 3 supuestos. En primer supuesto, que vamos a decir que el flujo mismo no va a cambiar su forma a medida que pase por su trayectoria, por lo tanto va a tener la misma forma que se muestra en la figura. Entonces, flujo no cambia su forma. Es decir, va a ser constantemente va a tener constantemente esa área. El supuesto 2 va a ser que no van a existir pérdidas de energía, por lo tanto no existen pérdidas por fricción. Y que como el aspa tiene una forma curva, se puede decir que la transición es suave, por lo tanto tampoco hay pérdidas por singularidad. Son discreciones.
Y el supuesto 3 es que, como siempre, como siempre hemos visto, vamos a asumir que el flujo es permanente. Por lo tanto, no existe variaciones con respecto al tiempo. Ya, para la B. Considere que el aspa se desplaza en la misma dirección del chorro de entrada con una velocidad de 6 metros por segundo. Para esta condición, encuentre la potencia desarrollada por el aspa para un gasto másico de 0,45 kilogramos por segundo. Ya. Del enunciado sabemos que, dada la velocidad del flujo, que es igual a 6 metros por segundo, se produce un gasto másico de 0,45 kilogramos por segundo. El gasto másico se define como velocidad por la densidad por el área. Y dado que ahora el aspa se está moviendo a una velocidad de 6 metros por segundo en la misma dirección del flujo, tenemos ahora una nueva velocidad de referencia, que corresponde a la resta de estas velocidades. Y esto genera otro gasto másico. Entonces, para determinar cuál es ese gasto másico, tenemos que hacer una regla 3. Si B genera M1, B menos U genera M2. Por lo tanto, M2 va a ser igual a B menos U por M1 partido en B. M2 va a ser igual a 15 menos 6 por 0,45 y en 15. Y esto va a ser igual a 0,27 kilogramos por segundo. Ya. Ahora, para resolver lo que queda, tenemos que plantear la ecuación de transporte Reynolds para cantidad de movimiento. Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la integral de velocidad con respecto, o sea, por la velocidad por la densidad con respecto al volumen de control, más la integral de la velocidad por densidad por la velocidad producto punto con la normal por el área de control. El supuesto 3 sabemos que es permanente, por lo tanto esto es 0. Y si desarrollamos la segunda integral, tenemos dos tipos de velocidad. Tenemos la velocidad que entra al aspa y la velocidad que sale del aspa. Por lo tanto, nos queda velocidad 2 por ρ por velocidad 2, producto punto con la normal por el área, más el que sale, que es B, por ejemplo, B3, por ρ por B3 por producto punto con la normal con área 3, es igual a la sumatoria de fuerza. Si vemos cómo se comporta el flujo cuando entra, la normal va a ser contraria al movimiento, ¿verdad? Esto corresponde a esa parte. Por lo tanto, nos queda que es menos B2 por ρ por B2 por área 2. Y también tenemos, y a la salida, tenemos que B3 va a estar en la misma dirección de la normal del plano, pero
como está en sentido contrario al sistema de referencia, dado el eje que está en la figura, y para arriba y x para la derecha, ese movimiento va a ser negativo. Por lo tanto, esa velocidad es negativa, por lo tanto es menos v3 por ρ por v3 por área 3. Si desarrollamos, sabemos que ρ por v por área corresponde al gasto máximo. Por lo tanto, tenemos que menos v2 por m2 menos v3 por m3 va a ser igual a la sumatoria de fuerza externa. La velocidad 3 tiene un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, para hacer la transformación para que esté en el mismo eje, se tiene que multiplicar por coseno de 60. Entonces les queda menos v2 por m2 menos v3 por m3 por coseno de 60. Según la sumatoria de fuerzas. Y ahora ya tenemos conocido, y como tenemos conocido la velocidad y los gastos, reemplazamos. Nos queda menos v menos u por m2 menos la misma velocidad v menos u y el mismo gasto m2 por coseno de 60. La sumatoria de fuerza. P menos u es 15 menos 6, entonces, y m2 es 0,27, entonces les queda menos 9 por 0,27 por 1 más coseno de 60 es igual a fuerza externa. Y como nos interesa la magnitud y no el sentido de la fuerza, vamos a asumir que el valor absoluto de este término. Por lo tanto, nos queda que la sumatoria de fuerza va a ser igual a 9 por 0,27 por 1 más coseno de 60. Y si calculan, ¿cuánto les da? 7. Les da 3,645 newton. Y para determinar cuál es la potencia, al final es multiplicar la fuerza por la velocidad que corresponde a la potencia que nosotros tenemos que calcular. Y como nos piden que es la potencia desarrollada por el aspa, tenemos que multiplicarla por la velocidad del aspa y no del sistema. Entonces, la potencia va a ser igual a sumatoria de fuerza por la velocidad, que sería entonces 3,645 por 6. Y eso les da 21,87 watts. Y eso. Con eso queda listo el programa. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Ah, dale. Dale tú, Néstor. Ya. Que la sumatoria de fuerza, ¿por qué usaste el V menos U? V menos 1 lo usé porque estáis calculando la sumatoria de fuerzas del sistema. Y V menos U corresponde a como la diferencia, como corresponde a la velocidad del sistema mismo. Entonces la diferencia de la velocidad del flujo menos la velocidad del up, que van en el mismo sentido. ¿Sí? Por eso se usa ese V menos U. Y entonces quedaría igual en V2 y en V3. En V2 y V3, como poseen la misma velocidad, se mantiene esa velocidad de referencia, que es V menos U. Pero dado que existe una curvatura, esa curvatura genera que se cambie el ángulo. Y ese ángulo está expresado en el siguiente término, que está ahí. Ah, ya. Entonces, esto es igual
pero dado que existe un ángulo de curvatura que está expresado por el ángulo de 60 grados, se tiene que multiplicar por ese factor. Ya, gracias. De nada, ¿no? Yo tengo una duda que era, ¿por qué el V3, o sea, cuando se multiplicaba por la normal en el balance de momentum, pasaba a ser negativo? Eso es porque ya, se sabe que B3 por lo normal va a ser positivo porque están en el mismo sentido, ¿verdad? Sí, pero ahí lo veo como negativo. Lo que sucede es que si ven cómo es el sentido del flujo, el flujo de la velocidad de salida es contraria al eje XY. Y eso hace que tenga una Ya. velocidad negativa. Entonces, Ya. en verdad, ese B es negativo. Y esa es la iontía. Ahí. Sí, voy a subir este desarrollo después. Y más tarde también subo con la resolución con la ecuación de Euler para que lo revisen cuando lo pase. Eso. Entonces, ya, pasamos con dudas de noción de la tarea. ¿Hay alguna duda con el Sí, problema 1? yo tenía una duda con el problema 1. Cuando piden que hagamos el esquema, ¿se refiere a la parte del semicírculo solamente o a todo? Solo semicírculo. No nos interesa saber lo que pasa en la parte izquierda, por ejemplo. Ya. Da lo mismo si lo expliqué igual, es que ya lo hice. Por Si lo eso, hiciste, da lo mismo, pero no vamos, según yo, se va a enfocar más en cómo ustedes expresan la fuerza en el semicírculo. ya, bueno. Eso era. Gracias. Una pregunta para esa misma. Eh, por ejemplo, si yo quiero expresar las fuerzas, ¿puedo suponer, por ejemplo, altura o cosas así para poder expresarlas? Sí, pueden decir ya, dado que esta figura, voy a decir que esta corresponde a la altura, el semicírculo tiene este radio, por ejemplo, Ah, ya, ya, vale. pero tiene que estar bien definido, si no, no se va a corregir. Entonces, eso. Yo también tengo una pregunta con esa, que donde dice que la puerta está bisagrada, ¿dónde estaría la bisagra? Ya yo lo que tengo entendido es que en verdad la puerta está como puesta como en esa estructura negra. No se fijen, no se compliquen con la bisagra, sino como que calculen las fuerzas con respecto como a la puerta misma que está ahí. Pero, ¿y cómo se abriría la puerta, por ejemplo? ¿Como para abajo o se abre para arriba? Mm, Yo pensaría que, o sea, si esta, déjame hablarlo con la señora, pero estoy casi seguro que es como que se gira así. Entonces, Y si como hacemos el que supuesto, es que tampoco está tan claro, si hacemos el supuesto de que se abre por abajo, onda que la mitad es del que como lo está diámetro, explicado, claro, podemos también asumir ese supuesto. Es que, ya claro, bueno, yo cambiaría como dónde tiene, como para la B, cambiaría dónde tiene que estar la fuerza, Déjame como hablarlo así, con porque la con la feña fuerza porque ella tiene más claro cómo se abre esa puerta y ahí le digo. ¿Para cuándo tienen que entregar la tarea? para mañana. ¿Mañana? Pero Ya. como que haría más sentido que estuviera abajo, lo que decían todos en el chat. Como que se levante la puerta así, o Sí, que, como que se caiga. claro. y para saber el momento también, Sí. eso es lo que complica. Pregunto a la feña, aviso antes de las 2, cómo es el movimiento de la puerta y ahí. Eso. ¿Vas con el problema 2 o ese está claro?
Y problema 3, tampoco. Ya, eso, entonces. Igual no se puede responder. No estoy muy segura de cómo pasar desde esta derivada de usos de la temperatura a lograr hacerla para el tiempo. Tengo una idea, pero siento que es mucha. Eso no lo puedo resolver. Pero trata de pensarlo, son como o sea, como lo han visto en curso, como se ha planteado como en otro ejercicio. Sí, esto es muy parecido a cómo se hace en otros casos, pero no te puedo responder cómo derivar esta parte. Y ojo que recuerden que en verdad es... Sí, una nueva conceptual. La SC de la segunda integral es el área de la pelota o es el área que está cubriendo el fluido. Sí, corresponde al coeficiente de calor específico, que no es el mismo C que está en problema A. No, el SC. Estamos integrando sobre ya, sí, SC. es el área del flujo, como en sección transversal. Ya, eso fue cortito la ayudantía. Se pueden ir y le pregunto a los finales esa duda que también no era tan evidente. Chao, gracias. Chao, gracias.